santo cielo, ¿eso es verdad? Preguntó sorprendida. Sí, con su ayuda nos salvamos, Goku respondió mirando a Bulma por sobre su hombro con una sonrisa. Aniquilación del universo. El propio Izuku se sorprendió de que sus palabras salieran sin ningún tartamudeo, las expresiones todos se mantuvieron apagadas sin poder procesar lo que acababan de escuchar. Es algo que pasó hace mucho. El anciano decidió decir una pequeña mentira, destrozar sus mentes con la información de los reyes del todo no le parecía divertido, no era alguien malvado después de todo, los humanos no sabían cómo tomar la respuesta, cómo confrontabas saber que tu universo estuvo a punto de desaparecer. El propio anciano no sonaba muy seguro de sus palabras haciéndolos dudar más. La aniquilación del universo. Tomura pensó en la posibilidad. Su cuerpo se congeló mientras un sudor frío recorría su frente ante un escenario tan horrible que ni él mismo podría disfrutar. Así que Universo 7, Mei anotó eso en su libreta. Parecía que su universo tenía un número asignado, y Freezer ayudó a salvarlo. Encontró eso un poco extraño. Era difícil para ella imaginar a Freezer como un héroe que ayudó a salvar el universo, pero lo dejó pasar. Ay, no seas tonto, Vegeta arremetió interrumpiendo a Goku, solo lo hizo por su propio beneficio. El príncipe de los Saiyajin se cruzó de brazos, el rostro de Vegeta empezó a contraerse en una mueca enojada. ¿Recuerdas el aspecto de Freezer cuando vino a la Tierra? Mientras hablaba se mostraba el aspecto de Golden Freezer en la pantalla. El sujeto logró un gran avance en muy poco tiempo. Los héroes y villanos se maravillaron. Su color dorado contrastaba bastante con el color blanco y rosa con el que lo habían visto. Ya no se veía tan juvenil como en su primera forma, aunque esto ellos no lo sabían. Es extremadamente brillante. Aoyama gritó sin poder contenerse, mirando con admiración el color dorado de Freezer. Así que te sigues volviendo más fuerte. All For One miró la nueva apariencia de Freezer sin saber si sentirse aterrado o fascinado. Qué increíble, qué tan fuerte te volverás. Pensó con una morbosa expectación, un gran avance en poco tiempo. Espero que no fuera demasiado. Spinner habló sintiéndose intimidado por el aura y la nueva forma de Freezer. ¿Qué haría Stein en esta situación? Pensó en su ídolo intentando buscar guía, pero ninguno de sus pensamientos era realmente útil. ¿Estás diciendo que tal vez se vuelva mucho más fuerte y regrese para derrotarnos? Goku preguntó sorprendido. Por supuesto, tonto, Vegeta respondió. Ay, no lo sé. Goku puso los brazos en su nuca, y no cuenta que lo hayamos resucitado. Preguntó inocentemente. Parece un poco inocente. Mindig habló con alegría, más bien ingenuo. Kamui Oats respondió cruzado de brazos, ganándose un golpe de su compañera. ¿Y eso por qué? Recriminó a la heroína gigante que solo lo ignoró. Eres un tonto. ¿De verdad crees que él se sienta en deuda con nosotros? Vegeta le reprochó haciendo que Goku se cubriera. Ya basta, ¿cuántas veces piensas decirme tonto? Goku se defendió, las que sean necesarias, tonto. Vegeta gritó mientras se le marcaban las venas. Al menos se llevan bien. Uraraka juntó sus manos intentando verle el lado bueno. No quedaban muchos Saiyajin con vida después de la explosión del planeta. Momo respondió centrando su atención en Vegeta. Es obvio que no tendría una mala relación con los pocos de su raza que sobrevivieron ahora que lo mencionas. Izuku miró a sus compañeras un poco confundido. ¿Dónde están los otros Saiyajin? Probablemente están teniendo sus propias vacaciones igual que Goku y Vegeta. Tokoyami respondió restándole importancia a la situación. Seguramente estaban bien. Ring, ring, un reloj en la muñeca de Bulma empezó a sonar alertando a la mujer de que estaba recibiendo una llamada. Abrió el dispositivo viendo el nombre de Trunks. Es mi hijo. Aceptó la llamada. Un niño de cabello morado apareció en la pantalla y sonrió al ver a su madre. ¿Qué pasa? Bulma preguntó haciendo que ambos Saiyajin dejaran su riña. Se mostró la corporación Cápsula. Rápidamente se deja ver el interior de un laboratorio en donde Trunks y Goten ven todo desordenado. Parece que un ladrón se metió en tu laboratorio. Desde la puerta se ve al equipo Pilaf. Los héroes pusieron más atención en cuanto se mencionó un robo, pero su sorpresa se lo llevaron los niños en la pantalla. Uno era igualito a Goku. Jaja, parece que no perdió el tiempo en ese planeta. Mirko se rió mirando a Goten. ¿Entonces tuvieron hijos? Aizawa miró a ambos niños, lucían bastante normales pero estaba seguro de que debían esconder un gran poder. Demasiado problema para mí, no es que fuera a pasar, pero no iba a tratar con dos mestizos Saiyajin en su clase.
Vamos Shota, apuesto a que sería divertido. Present Me palmeó el hombro de su amigo con diversión sabiendo lo que estaba pensando. Quiero verte decir eso después de que destrocen los campos de entrenamiento, respondió mirando fijamente a Present Me haciendo que retrocediera. Solo imaginarse levantando con una grúa los edificios que pudieran derribarle mató los ánimos. MT Lady y Mindig se desanimaron una vez más haciendo que las rodeara un aura depresiva. De nuevo aparecía un Saiyajin atractivo, pero una vez más ya estaba apartado porque la vida no les permitía tener su amor juvenil. ¿Qué? Bulma preguntó sorprendida, ¿y qué fue lo que se robó? Revisaré el video de la cámara de seguridad. Trunks apretó su reloj reproduciendo un video en la pantalla. Veamos, seleccionó un momento viéndose como la habitación pasaba de estar limpia a desordenada. Son las esferas del dragón que recolectaste mamá. La imagen señala 6 esferas del dragón sobre una almohada morada y después muestra un radar colgado en un soporte, además del radar esferas del dragón. Ryuko preguntó curiosa por el nombre, son bastante bonitas, podría pedir que me hicieran algunas. Sonrió admirando el diseño de las esferas, radar. Davi miró el artefacto y luego a las esferas, HMP, parecen decoraciones, resopló decepcionado, ¿para que alguien con tanto dinero recolectaría esas esferas? Izuku preguntó confundido mirando las esferas, no se veía nada a destacar en ellas aparte de su diseño. Bueno, los ricos compran cosas bastante raras. Momo afiló la mirada fingiendo que no se daba cuenta de todas las miradas de sus compañeros a su alrededor. Ella no tenía tanto dinero, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Trunks alejó el reloj de su rostro mientras que los demás se asustaban por el grito de Bulma. Por eso te lo advertí. Vegeta habló llamando la atención de Bulma, tu seguridad no es eficiente. Oye mamá, Trunks habló haciendo que Bulma volviera su atención a la llamada. Sobre los ladrones que entraron a robar, se mostró un video de una cámara de seguridad en donde unos soldados del ejército de Freezer entraban descuidadamente al laboratorio y se llevaban las cosas. Vestían un traje parecido al de papá Freezer. Nezu habló reconociendo fácilmente las armaduras del ejército del Freezer. Qué interesante, porque estará en busca de esas esferas. Seguramente nada bueno, Cementos respondió mirando con seriedad la pantalla. Todo estaba tomando un rumbo nada bueno para los héroes, papá. Nejire preguntó confundida, ¿es hijo de alguien del ejército de Freezer? Miró a sus compañeros buscando alguna explicación. ¿Se parece a Vegeta? Tamaki respondió a la pregunta de su compañera después de un breve silencio. El otro Saiyajin también tuvo un hijo, probablemente sea hijo de Vegeta. Así que un mini príncipe. Mirko habló con ironía al mirar a Trunks. ¿Qué? Bulma habló sorprendida, la mujer y ambos Saiyajins intercambiaron miradas sabiendo lo que significaba esto. Gracias Trunks, agradeció y cerró la llamada. Los humanos miraron la pantalla con seriedad sin gustarles el rumbo que estaba tomando la pantalla. Las acciones de Freezer no tenían sentido para ellos y eso no era buena señal porque esas esferas eran tan importantes. Deben ser los secuaces de Freezer. Vegeta fue el primero en hablar en cuanto Bulma cerró la llamada. Utilizó algunos sujetos con un poder de pelea bajo para que no nos diéramos cuenta. Freezer nunca se rindió y continuó buscando las esferas del dragón. Bulma dijo con un semblante preocupado mientras cargaba a Bra. Entonces Freezer estuvo buscándolas en el pasado. Momo habló seriamente. Parece que el interés de Freezer por esas esferas no era algo nuevo. ¿Por qué hay tanto interés en esas esferas? Mina cuestionó confundida pensando en por qué alguien se tomaría la molestia de buscarlas. Entiendo que son bonitas, pero no es para enloquecer. Me pregunto qué clase de deseo podría pedir a estas alturas. Goku habló adoptando una pose pensativa. ¿Deseo? Olmig preguntó confundido, su corazón latió con más fuerza cuando la comprensión de las palabras lo alcanzó. Algo como eso era posible. Las 7 esferas el dragón. El anciano levantó la mano y todos los humanos le pusieron atención, presentían que esta información sería de suma importancia. Son 7 esferas con un número de estrellas en su interior. Cuando se reúnen las 7, hizo una pausa. Cuando se reúnen las 7, ¿qué sucede?
La heroína dragón Ryuko preguntó sin poder contener su emoción. Los héroes y villanos miraron expectantes a la respuesta del anciano. Cuando se reúnen las 7, el anciano continuó, podrás invocar un dragón mediante unas palabras, el cual te concederá 3 deseos, levanto 3 dedos. Cuando cumpla tus deseos las esferas se repartirán por todo el mundo en espera de la próxima persona que las reúna. Los humanos miraron impresionados la pantalla, el puro shock era visto en todos por el poder de lo que parecían unas simples esferas, la capacidad de poder pedir un deseo y que se cumpliera entró en la mente de todos, llenándolos de sus más locas fantasías. Un deseo, Momo habló y murmuró que fue escuchado por todos. La pura impresión era vista en su rostro y en su voz, puedes tener un deseo, esas cosas pueden concederte un deseo. Tomura gritó impresionado, y solo tienes que reunirlas, habló fascinado. Al villano le parecía un requisito muy sencillo. Uraraka pensó en la posibilidad de tener esas esferas en sus manos, podría pedir dinero, bajó la cabeza un poco apenada por sus pensamientos, pero la idea sonaba muy tentadora. Un Kirk, Izuku pensó apenado, ese había sido su más grande sueño durante la secundaria, aunque ya tenía One for All era difícil dejar de pensar en esos días, con esas esferas tal vez su sueño no hubiera sido tan imposible como creía, podría curar esta maldita herida. Olmig pensó tocando disimuladamente su abdomen, fulminó con la mirada al símbolo del mal que parecía absorto en la pantalla, impresionante, magnífico. Un poder tan grande con un requisito tan sencillo. Los héroes miraron con seriedad a All for One por sus palabras, el villano ignoró todas las miradas mientras miraba la pantalla en un estado de fascinación y shock. Ni siquiera lo pienses. Nunca permitiríamos que reunieras esas esferas. Olmig alzó la voz para encarar a su enemigo jurado, los héroes lo apoyaron reconociendo al sujeto como un villano. No hay forma de que tengas esas esferas en tu poder, tienes razón, yo no tengo las esferas. La voz de All for One se mantuvo en calma, un toque de locura se marcó en su rostro antes de continuar, las tiene Freser. Los héroes fruncieron el ceño enfadados, el recordatorio de que Freser ahora tenía en su poder esas esferas era aterrador, estaban seguros de que cual sea el deseo que pidiera sería algo terrible. Solo tiene 6 de las esferas. Izuku habló al recordar la cantidad de esferas en la almohada, sus palabras llamaron la atención de todos, no podrá pedir un deseo hasta que reúna la esfera que le falta, entonces. Dejó sus palabras al aire pero todos entendieron su punto. Olmig recuperó su sonrisa y palmeó la espalda de su sucesor con orgullo, aún pueden detenerlo, podrán hacerlo siempre y cuando reúnan la Nezu. Habló con una sonrisa emocionada, esto se ponía cada vez más interesante a ojos del director. Los héroes y villanos intercambiaron miradas, parecía que esto se había convertido en una carrera para ver quién reunía primero la última esfera, aunque, HMP, eso solo soluciona el principio del problema. Bakugo resopló molesto, incluso si le ganan al bastardo, aún tienen que enfrentarlo para recuperar las demás esferas. Con las palabras del estudiante todos volvieron su atención a la pantalla, deseando silenciosamente que detuvieran a Freser. Nadie quería que el tirano pudiera cumplir su deseo. No puede pedir algo que supere los poderes de Shenlong. Goku habló mientras Bills los miraba desde su silla de playa, por lo que pedir ser el más fuerte del universo es algo realmente imposible. Nota. Pues no era tan imposible al final, así que no pueden cumplir deseos como ese. Nejire suspiró aliviada, sería un escenario terrible que Freser consiguiera un deseo así. Aunque aún me pregunto qué podrá desear. Mirio miró hacia el techo confundido, las posibilidades para el deseo eran demasiadas como para decidirse por una y todas eran terribles, pero ¿no te parece obvio? Su deseo es ser inmortal. Vegeta contestó lo que para él era una obviedad, sí Vegeta, pero nada sirve si acabas perdiendo la batalla. Goku contestó haciendo que Vegeta se moleste, inmortal. Endeavor gritó con impresión y terror, su Kirk se salió de control un momento chamuscando un poco su asiento, esto se acaba de poner mucho peor. Auk se agarró la frente con frustración, la Comisión de Seguridad Pública me entrenó para soportar el estrés, no, esto ahora es mucho más importante que lo detengan. Olmig miró la pantalla con seriedad, que Freser terminara en su planeta era el peor escenario que se podían imaginar, ahora sumándole uno inmortal era una catástrofe, bien dicho.
De nada sirve la inmortalidad si te dan una paliza. Mirko miró a Goku con una sonrisa. Me gustaría conocerlo, se ve que seríamos buenos amigos. Habló emocionada mientras que tenía un imperceptible sonrojo en el rostro. Ryuko miró a su amiga con una sonrisa de lado. Había intentado conseguirle algunas citas pero siempre decía no estar interesada en debiluchos, por lo que su repentino interés en el Saiyajin era interesante, pero no lo olvides. Vegeta habló contiendo su rabia por la ingenuidad de su rival. ¿Existe la posibilidad de que algún día nos supere eso, crees? Goku respondió haciendo que Vegeta se molestara más. La mayoría de los héroes se palmearon la frente por las palabras de Goku sin creerse que alguien pudiera ser tan inocente. Debe haber golpeado la cabeza cuando era pequeño. Bakugo habló irónicamente sin creer en esa posibilidad. Yo tenía 6 de las esferas del dragón. Bulma habló de repente interrumpiendo la riña de ambos Saiyajin. Apuesto a que irán a ese lugar, en busca de la última esfera. Se levantó de su asiento. ¿A dónde irán? Vegeta preguntó, al continente de hielo. Bulma sonrió, no me agrada mucho el frío así que pospuse esa búsqueda. Increíble que esa mujer pospusiera algo así. Tomura resopló molesto, él hubiera hecho todo lo que estuviera en su poder para reunir las esferas lo más rápido posible, aunque fue lo mejor. Kurohiri respondió a su protegido, si no hubiera pospuesto la búsqueda Freezer tendría las 7 esferas y un cuerpo inmortal. Tomura desvió la mirada por esa posibilidad. El continente de hielo. Goku preguntó confundido, ¿usted no quiere venir? Bulma se volteó para hablarle a Bills. HMP, mejor tomaré una siesta. Bills rechazó recostándose en su silla. Para ser un dios parece bastante holgazán. Monoma comentó. Sigue sin agradarme. Y Vara hizo un puchero. ¡Qué bien! Ese lugar suena muy divertido. Whis se levantó de su asiento con emoción. Ante la emoción de su ángel, Bills abrió uno de sus ojos hacia Bulma. ¿La comida está buena? Preguntó con un poco de curiosidad. No se haga muchas ilusiones, Bulma. Yo no voy. Bills volvió a rechazar acomodándose más en la silla de playa. ¿Qué comida espera conseguir entre la nieve y el hielo? Shoto preguntó confundido sin encontrar sentido a la pregunta de Bills. Pescado. Tsuyu respondió ladeando la cabeza, para ser un dios deja bastante que desear. Momo habló al ver la actitud de Bills, no parecía muy interesado incluso sabiendo que alguien como Freezer podría obtener la inmortalidad. ¡Ay, qué bien! Bulma respondió emocionada, puede cuidar a Bra. Dejó a la bebé en los brazos del dios de la destrucción que empezó a tirar de su ropa, se la encargo mucho, hasta luego. Bulma se despidió mientras se iban en uno de los vehículos voladores de la corporación Cápsula. Me viste cara de niñera, vuelve acá. Bills le reclamó desde una zona de aterrizaje, viendo cómo se largaban dejándolo con esa responsabilidad. Jajaja. Algunos héroes y villanos se rieron al ver cómo dejaron al dios de niñera. Era hilarante cómo alguien con su poder había sido rebajado a esa posición. Jaja, esa mujer me agrada. Mirko se secó una lágrima de la risa mientras miraba a Bulma con algo parecido a un pequeño respeto. Bulma creo que así se llamaba. Sí, ese es su nombre, Ryuko respondió intentando contener su sonrisa por la escena. Jeje, aunque admito que se ven lindos juntos. Toro encontró bastante tierna la escena del dios cargando a la bebé. Bueno, supongo que podemos decir que ahora es el bebé más protegido del universo. Presentnik bromeó con sus compañeros, logrando sacarle una sonrisa a la mayoría incluyendo al inexpresivo Aizawa. ¡Boom! La nave salió disparada a alta velocidad empezando a sobrevolar el océano. Se enfoca el interior de la nave en donde Bulma manejaba los controles en el continente de hielo. Hace mucho frío. Bulma habló con una sonrisa mientras sobrevolaban pequeñas islas en las que los animales los veían pasar. En el camino compraremos ropa térmica. Koda sonrió al ver a los animales. Era un buen recordatorio de que los animales de su mundo no eran como los de Vampa, aunque aún se estremecía al recordar ese planeta para que estabas recolectando las esferas del dragón. Goku cuestionó con curiosidad. Los héroes y villanos pusieron particular atención a esa escena, preguntándose por qué una mujer con tanto dinero como Bulma recolectaría las esferas. Claro que todos podían tener sus propios deseos, pero el dinero cumplía la mayoría de ellos para nada importante. Bulma respondió con el ceño fruncido, intentando desviar la pregunta de su amigo. Pero yo quiero saber. Goku insistió, esto se vuelve sospechoso. Shoto habló entrecerrando la mirada hacia Bulma.
Bulma preguntándose qué clase de deseo iba a pedir, considerando su dinero, probablemente algo muy importante. Denki respondió con completa fe en sus palabras, quiero volverme más joven, respondió después de un breve silencio, como unos 5 años, respondió un poco apenada, ¿ibas a usar las esferas del dragón para algo tan absurdo? Goku gritó incrédulo mientras se levantaba del suelo de la nave, ¿qué? Ridículo. ¿Qué clase de deseo es ese? La incredulidad saltó en la sala por el deseo de la mujer, con tantas posibilidades y su primer pensamiento era recuperar un poco de su juventud, hizo que la mayoría la miraran como una loca. Saben, tal vez el deseo de Freezer no sea tan malo. Zero habló a su clase, no hablaba en serio pero transmitía bien su desacuerdo por el deseo de Bulma. HMP, qué desperdicio. Endeavor bufo molesto por el deseo, estaba seguro de que en sus manos esas esferas podrían encontrar un mejor uso que en la de esos sujetos. Me gusta verme bonita, pero eso es ridículo. Toga habló decepcionada al pirómano, ella podría pedir algo mejor, unos cuchillos capaces de cortar la carne de All Might sonaban bastante tentadores. Mindig fue la única que no compartió la opinión de sus compañeros, esa idea era magnífica. La posibilidad de volver a ser joven era increíble, lo consideraba un deseo perfecto a pesar de que ella misma era joven. No saben apreciar un buen deseo. Lady murmuró mirando a los demás, su juventud era de lo más importante que tenía, por lo que la idea de poder recuperarla cuando quisiera era tentadora. Mejor cállate. Ustedes los Saiyajin jamás entenderán esas cosas. Bulma replicó molesta, ¿y por qué solo 5 años? Whis preguntó con curiosidad, ¿qué tal unos años más? Sugirió con emoción, si vas a usar el deseo para algo ridículo, hazlo bien. Tomura gritó de acuerdo con las palabras del ángel, era un desperdicio usar el deseo a tan poca escala, y solo es el primero deseo que habría hecho con los otros dos. All for One sujetó su rostro decepcionado sin querer saber la respuesta, solo imaginar la manera en que desperdiciaría los otros deseos le daban ganas de matar a la mujer. ¿No sería natural volverme joven en un segundo? Bulma respondió sujetando los controles de la nave, de seguro dirían, ah no lo creo Bulma, de la noche a la mañana has rejuvenecido mucho. Hizo una actuación exagerada. Ay, me pregunto si te diste una respiradita. Hablo con una sonrisa traviesa. Ya saben cómo son, esto es realmente anticlimático. Mirko habló decepcionada. Habían pasado de ver una búsqueda por esferas mágicas a los desvarios de una mujer que quería verse más joven. No entendí. Toga miró a Davi en busca de respuestas. Como era una rechazada social en la escuela no estaba familiarizada con lo que se refería Bulma. ¿Por qué piensas que yo lo sabría? Davi le respondió haciendo que Toga se desanimara por no conseguir una respuesta. Entonces, has estado usando las esferas de vez en cuando, jaja. Goku habló divertido molestando a Bulma, que en respuesta aceleró la nave provocando que el Saiyajin se tambaleara y cayera contra las maletas. ¡Pum! Jajaja. Contrario a enojarse, Goku solo se rió mientras se apoyaba contra las maletas, pues se ve que no es mal tipo. Mirko habló con una sonrisa ante el comportamiento de Goku, sin duda es alguien que quiero conocer. Al sentir la mirada de alguien sobre ella volteó para confrontarla, ¿y tú por qué me miras así? Por nada, Ryuko respondió con una sonrisa de complicidad haciendo que Mirko se confunda. Nave de Freezer, la malvada sonrisa de Freezer se mostró, a su lado su asistente Berry Blue giró su mirada para observar al emperador en su trono. Flush, unas puertas metálicas se abrieron dejando paso al científico Kikono hacia la sala de Freezer, su mirada se mantuvo seria cuando estuvo frente al emperador Freezer. La aparición del tirano tomó por sorpresa a los humanos, quienes no esperaban un cambio tan brusco de escenario. Los héroes dirigieron miradas molestas hacia el emperador por su posesión de las esferas del dragón Freezer. Nos vemos de nuevo, All for One murmuró viendo con una sonrisa, al ser que a través de una pantalla le había infundido más miedo que cualquier humano que haya conocido a lo largo de su vida, pues sí que cambió bastante. Tomura habló mirando la nueva apariencia de Freezer, había perdido sus cuernos y el color
color rosado en su cuerpo, aunque no puedo decir mucho de su estatura, jaja, se burló. Interesante, el interior también se ve bastante moderno. David anotó en una libreta observando la nave de Freser, encontraba fascinante todos los detalles de su construcción, por lo que intentaba no perderse ninguno. Señor Freser, Kikono no pudo contener una sonrisa alegre por lo que estaba a punto de decir. Además del radar del dragón, debo decirle, que la esposa de Vegeta poseía lo que para él eran buenas noticias. Le informo que nuestros hombres las robaron. Se muestra a los dos soldados que entraron al laboratorio de Bulma caminando en medio de una tormenta mientras sus figuras se perdían en la nieve, y ahora se dirigen al lugar en donde se encuentra la última. Los humanos no se sorprendieron, que los soldados de Freser habían robado las esferas era algo bastante obvio incluso antes de que los Saiyajin lo señalaran. Espero que les paguen bien. Suyu observó con lástima como ambos soldados caminaban por la tormenta de nieve. El frío no era algo que ella disfrutara, la tendrán difícil encontrando la última esfera sin ese radar. Nezu miró como ambos soldados buscaban un punto en el radar. Los Saiyajin solo sabían que la esfera se encontraba en el continente de hielo, lo que para ser sincero era bastante amplio. Eso me parece una excelente noticia. Freser habló elocuentemente mientras su cola se balanceaba. Y bien, Kikono extendió sus brazos. Entonces ya preparamos la nave para irnos a la Tierra. Pregunto con emoción esperando las órdenes de Freser. No, lo haremos hasta que encuentren las 7 esferas del dragón. Freser rechazó la propuesta, sus enfrentamientos le hacían saber que precipitarse a la Tierra no era un buen plan. Tomura estaba confundido. ¿Por qué quiere esperar? Lo mejor sería ir para pedir el deseo lo más rápido posible. No encontraba sentido al razonamiento de Freser. Precipitarse para él era lo mejor. No es bueno adelantarse. Tomura. All for One llamó la atención del villano. Esperaba que fuera algo que comprendieras a estas alturas. El ataque a Osu debió haberte enseñado eso, ¿verdad? Intentaba hablar de forma paternal pero no había ningún sentimiento real ahí. Lo entiendo. Tomura habló un poco malhumorado por el recordatorio de su último fracaso. Habían perdido 3 Nomus y nadie le tomó importancia a su participación por el asesino de héroes. Al menos se está pudriendo en la cárcel. Sonrió un poco. Los héroes fruncieron, dirigieron miradas molestas a los villanos por el recordatorio de que ellos orquestaron el ataque a la ciudad de Osu. Endeavor los miró con particular enojo recordando lo frustrante que era luchar con un enemigo que se regeneraba. Si llegamos antes de lo previsto será peligroso. Se escuchó la voz de Freser mientras se mostraba como una gran cantidad de naves se dirigían a una galaxia teniendo en el centro a la nave del emperador. ¿Por qué sería peligroso? Davi habló sin encontrar sentido en las palabras de Freser. Bueno, los Saiyajin hablaban como si lo hubieran enfrentado. Toga respondió recordando la conversación de Goku y Vegeta. Se sonrojó un poco al imaginar cómo se verían ambos Saiyajin manchados con sangre. Lo resucitaron. Spinner respondió llamando la atención de sus compañeros. Si estaba muerto, es porque alguien lo mató. Tembló un poco al pensar cuánto poder tenían que tener esos Saiyajin como para derrotar a alguien como Freser. Luchar contra alguien que te asesinó, debe ser aterrador. Nejire habló después de escuchar la conversación de los villanos, aunque realmente no sentía ninguna lástima por Freser, a pesar de no tener rastreadores, ellos saben cuando un poder de pelea alto se acerca. Freser dijo haciendo que Kikono se encogiera sus hombros por su equivocación. Kikono no supo cómo reaccionar al principio pero luego agachó la mirada humildemente e hizo un saludo militar. Entendido, pueden sentir la presencia de las personas. Izuku habló emocionado por esta habilidad. Increíble, tal vez lo hacen sintiendo el calor de las personas. No, eso no explicaría sentir el nivel de poder, alguna especie de aura espiritual. El peliverde se perdió en una secuencia de murmullos haciendo que nadie encontrara coherencia en sus palabras. Deku-kun, Uraraka tocó el hombro de Izuku sacándolo de ese estado. ¿Otra vez empezaste a murmurar? El peliverde se sonrojó de vergüenza viendo como la mayoría de las miradas se encontraban sobre él. Lo siento, se disculpó apenado haciendo que todos volvieran su vista a la pantalla. ¿Escribiste la manera correcta de pedir el deseo? Freser preguntó mirando por el cristal de su nave hacia el espacio. Por supuesto, Kikono respondió. Es cierto, las esferas necesitan unas palabras para invocar al dragón. Mei adoptó una postura pensativa imaginando qué clase de complicado código se necesitaba para invocar al dragón y pedir el deseo. Hablando de eso,
Me preguntaba. Kikono habló mientras su postura se tornó un poco más insegura y su tono de voz se tambaleaba un poco. Ay Kikono, ¿pero qué es lo que te pasa? La sonrisa de Freser se hizo más grande, probablemente sabiendo lo que pensaba su subordinado. Bueno, es que, mientras Kikono hablaba Berry Blue empezó a flotar. Una vez que reúna las esferas del dragón, señor Freser me preguntaba, ¿qué tipo de deseo es el que va a pedir? Levantó un poco la mirada. Se tratará de un cuerpo inmortal como ya lo había mencionado. Los héroes y villanos afilaron sus miradas por la pregunta. Era el momento de conocer el deseo del emperador. La mayoría ya tenía la inmortalidad como el deseo que Freser quería pedir y solo les faltaba la confirmación. Jajaja. Freser se rió antes de mirar a su subordinado con diversión por su suposición. Por supuesto que no. Kikono se confundió por las palabras del demonio del frío. Los humanos se mostraron tan confundidos como Kikono. ¿Acaso no tenía en la mira la inmortalidad? ¿No quiere desear la inmortalidad? Tomura rascó su cuello confundido y con un poco de frustración. ¡Qué ridículo! ¿Qué podría ser mejor que la inmortalidad? Hablo molesto. ¿No vas a desear la inmortalidad? ¿Qué será lo que planeas? All For One miró la pantalla con un poco de confusión. Se preguntaba por qué rechazaría un deseo tan tentador. Bueno, eso me quita un gran peso de los hombros. All Might sonrió un poco más relajado. Era bueno para ellos que Freser no buscara la inmortalidad. ¿Por qué no busca la inmortalidad? Aizawa estaba confundido. Sus años de experiencia no le ayudaban a entender el razonamiento de Freser. Tal vez tendrá otras prioridades. ¿Revivir a alguien? Preguntó buscando una explicación. Es difícil ver a Freser como alguien que se preocupe por la vida de los demás. Nezu respondió a la pregunta del maestro mientras miraba con interés al emperador. Aunque todo es posible, solo queda esperar para ver cuál es su deseo. Los héroes no estaban conformes con eso. Freser ahora tenía en su poder esferas mágicas capaces de conceder deseos y ellos ni siquiera sabían qué es lo que quería pedir. Solo podían preguntarse qué atroz deseo pediría Freser. La mirada de Freser dejó su alegría anterior para pasar a una mueca de ira. Cuando tuve que rendirme en el infierno de la tierra sin poder moverme, se muestra un gran árbol en un campo, del cual colgaba un capullo con Freser atrapado en su interior. Me di cuenta, de que carecer de la posibilidad de morir o moverme, significa una agonía aterradora. Freser sí había muerto. Los humanos miraron la pantalla perplejos por la confirmación. Parecía que alguien, probablemente los Saiyajin, habían conseguido la suficiente fuerza para acabar con el tirano el infierno. Ibara habló mirando el lugar con confusión. Pero ¿cómo eso es el infierno? Es un lugar realmente hermoso. Mientras admiraba la belleza del campo sintió molestia al saber que Freser había acabado en un lugar así. Está realmente molesto. Parece que de verdad odia ese lugar. Izuku habló a sus compañeros mirando con confusión el lugar. Una eternidad descansando bajo la sombra de un árbol. Toro habló desorientada mientras miraba la belleza de ese lugar. No lo entiendo, no suena como un infierno. Solo faltarían unos peluches para ser el lugar perfecto para sus fantasías. Prótesis. Mei habló emocionada llamando la atención de sus compañeros. ¡Qué increíble! Reemplazaron gran parte de su cabeza y aún es capaz de mostrar emociones. Hablo admirando el trabajo mecánico, aunque me pregunto qué le pasó para tener que ponerse esas prótesis. No lo sé, pero debió ser terriblemente doloroso. David respondió a la estudiante. Para reemplazar tanto el estado del cuerpo debió ser realmente horrible. Del lado de los villanos estaban confundidos. Les resultaba increíble que alguien como Freser acabar en un lugar así después de su muerte. Eso es el infierno. Toga murmuró levemente desilusionada. Habría esperado ver ríos o fuentes de sangre en un lugar así, aunque debo decir que es bastante bonito. Sonrió un poco admirando la belleza del lugar. All For One no pudo evitar sonreír al ver la molestia de Freser. Él no era capaz de derrotar al tirano, pero eso no quería decir que no pudiera disfrutar de su sufrimiento, aunque fuera momentáneamente. Entonces, Kikono levantó su dedo intentando adivinar el deseo que Freser quería pedir. Va a pedir, llegar a ser indestructible. Se golpeó el pecho no luciendo muy seguro, o algo así, pero eso le quitaría toda la diversión al juego. Kikono, Freser respondió negando con diversión por las equivocaciones de su subordinado. Los humanos estaban cada vez más confundidos con el comportamiento de Freser. Sus negativas ante los deseos que les parecían obvios era tan frustrante como aterrador. ¿Qué se supone que iba a desear?
Kikono adoptó una postura pensativa, cerró sus ojos intentando concentrarse para adivinar el deseo que Freser quería pedir. Entonces, ¿qué podrá ser? Jaja, nunca lo adivinarás, Freser respondió alegre. Querían saber cuál era su deseo. Los héroes y villanos estaban cada vez más frustrados, cada suposición que podían dar era aplastada por las palabras de Freser, solo necesitaban saber la respuesta. Su deseo, Berry Blue habló mientras una sonrisa astuta se marcaba en su rostro, ¿es ser más alto o me equivoco? Los héroes y villanos miraron la pantalla de forma apagada, todos y cada uno de ellos tenía una expresión muerta, no había forma de que Freser pidiera algo así, no desperdiciaría el deseo en algo tan ridículo era imposible. Va a matarla, All for One habló como un hecho, no hay forma de que Freser la deje vivir después de haber dicho algo tan absurdo, apretó con fuerza su asiento, no había forma de que ese fuera el deseo, los héroes estuvieron a regañadientes de acuerdo con el símbolo del mal, no veían a Freser dejando viva a esa mujer después de sus palabras, por más que no les gustara la idea Freser dejó de reír y abrió los ojos por lo dicho por su subordinada, Kikono al contrario abrió los ojos en horror por lo que para él había sido una total falta de respeto hacia el emperador Pero Berry Blue, ¿cómo te atreves? Kikono habló retrocediendo unos pasos por el atrevimiento de la mencionada, aquí viene, Tomura miró la pantalla con anticipación esperando ver el cuerpo de la alienígena ser destrozado por un molesto Freser, vamos, vamos. Toga se inclinó con emoción esperando ver la sangre de la alienígena manchar la nave de Freser, espero que sea sangriento. Una gran cantidad de soldados lo llamaron enano a sus espaldas. Berry Blue empezó a hablar mientras flotaba acercándose más a Freser, aunque siempre son aniquilados ¿no? Preguntó con una sonrisa astuta, tus suposiciones me impresionan Berry Blue. Freser reconoció a regañadientes para luego poner una sonrisa, pero estás en lo correcto que... No puede ser. Imposible. Los héroes se levantaron de su asiento mirando la pantalla en estado de shock, los estudiantes estaban en un estado similar sin poder creer que ese era el deseo de Freser mientras que los villanos miraban de forma apagada la pantalla. Su deseo es ser más alto. Por favor díganme que escuché mal, Lida preguntó incrédulo, volteó a mirar a sus compañeros, esperando que refutaran sus palabras pero se los encontró en su mismo estado, no lo hiciste, Uraraka murmuró con una expresión mortificada y el cabello levemente desordenado por habérselo agarrado, escuchaste perfectamente el deseo, ¿quieres ser más alto? Murmuró, realmente esperaba que fuera algo más importante, Hiro murmuró dejándose caer en su asiento, tal vez hubiera sido mejor que deseara la inmortalidad. No digas eso, Momo replicó tocando el hombro de la roquera, que no se vuelva inmortal es lo mejor, por más que su deseo sea, extraño, murmuró sin saber cómo referirse al deseo, no hablaba en serio. Hiro sacó la mano de su compañera de su hombro, quien se mostró un poco apenada, pero tienes que admitir que es anticlimático, por decirlo de alguna manera. Del lado de los villanos All for One tocó su máscara con frustración, ese deseo era una ridiculez. Freser era un ser terriblemente poderoso, pero a perspectiva del símbolo del mal era totalmente insensato, en sus manos esas esferas podrían encontrar mucho mejor uso. Los maestros se encontraban en el mismo estado de incredulidad de los estudiantes, todos tenían en mente la inmortalidad como el deseo predilecto, pero las prioridades de Freser los tomaron por sorpresa. Es increíble, Aizawa se tocó la frente totalmente decepcionado, nadie quiere que se vuelva inmortal, pero ese deseo murmuró sin poder terminar sus palabras, absurdo. Present terminó las palabras de su amigo con la misma incredulidad, vamos, vean el lado bueno. Olmig palmeó el hombro de sus compañeros sacándolos de sus pensamientos, incluso si logra conseguir la última esfera, no deseará volverse inmortal, habló en un intento de subirle los ánimos a todos, es lo único bueno de ese deseo. Mindig habló aún incrédula por los planes de Freser, el deseo de Bulma era mejor, volverse más joven aún contaba con todo. Entiende por qué quiere desear ser más alto. Lady habló con una sonrisa burlona, Kamui Watts la miró con una gota de sudor. Me gustaría que los dijeras frente a él. Kamui Watts respondió haciendo que la heroína gigante dejara de sonreír al sentir un escalofrío recorrer por su espalda, claro que lo haría. Lady reclamó intentando verse valiente y su compañero simplemente rodó los ojos por su terquedad. ¿Qué? Kikono se mostró sorprendido, esa era la respuesta correcta. Y ahora que lo sabes prometes no decírselo a nadie. Freser habló a su subordinado que contestó rápidamente, ¿sí?
Mi boca es una tumba. Kikono asintió rápidamente, no es que pueda decir otra cosa. Nezu miró con una leve diversión a Kikono, si había aniquilado a la mitad de su ejército por suposiciones no sabía que sería capaz de hacerle a un solo científico. Bueno, la mujer mencionó que ya había asesinado a varios soldados por llamarlo enano. Sniper habló al director, matar no parece ser algo que le moleste aunque eso ya lo sabíamos. Aizawa respondió inclinándose con cansancio en su asiento, me gustaría crecer. Freser miró seriamente a su subordinado antes de extender su palma abierta hacia él, 5 centímetros aproximadamente, sentenció, sus deseos son tan parecidos. Mirko se reclinó en su asiento recordando a Bulma, son decepcionantes, pero mejores que la inmortalidad supongo. Se estremeció, nadie quería que Freser consiguiera algo así, solo 5. Espero que no sea porque no se vería natural. Tomura se rascó el cuello con exasperación, no puedo creer que algo tan grandioso se desperdicie de esa manera, pensó con frustración. Kikono se mostró sorprendido, disculpe, siendo así, hablo mientras en la pantalla se mostraba una imagen con las diferentes formas de Freser, la más alta destacando sobre las demás por ser la única color. ¿No cree que es mejor optar por su segunda transformación? Kikono sugirió, o planea que su altura sea mayor. Hablo desconcertado, transformaciones. Los Sumaron miraron sorprendidos la pantalla por esta nueva información, que Freser tuviera esas capacidades era algo que no se esperaban, pensaba que solo había crecido. Lady gritó mortificada mirando las diferentes formas de Freser, igual que un kit de transformación, cuando se activa de aumenta el poder, hablo con horror, no, Bakugo susurró mirando mortificado la segunda forma de Freser, pensé que solo había crecido, no hay forma de que tenga más poder, volteó su mirada a la primera forma de Freser con miedo, destruyó un planeta en su forma más débil. Espera, se puede transformar. Izuku miró sorprendido las formas de Freser, entonces, ni siquiera estaba en su máximo poder, habló encogiéndose ligeramente, esto hacía que la destrucción de los Saiyajin fuera todavía peor, ¿desde cuándo puede hacer eso? Olmig murmuró con impresión, ni siquiera considero transformarse cuando destruyo el planeta, ¿acaso él es tan fuerte? Apretó sus puños con frustración. HMP, lo que faltaba. Endeavor miró la pantalla con una mueca de enfado, que Freser contara con aún más poder no era del agrado de nadie, pero ¿dónde entra esa forma dorada en todo esto? Murmuró con confusión. Del lado de los villanos miraron con sorpresa las diferentes formas de Freser, no sabían cómo debían sentirse respecto a esto, parecía hacerse cada vez más fuerte, solo les hacía preguntarse qué tan lejos podría llegar. Se parece mucho a su padre. Tomura miró impasible la pantalla mientras recordaba a King Cole, ¿acaso él también se podía transformar? Bueno, no es que importe, se encogió de hombros, seguramente el desgraciado estaba disfrutando de su retiro, qué increíble, así que no te limitas a una sola forma. All for One miró a Freser con una sonrisa de lado pero sin ninguna alegría real, encontraba realmente frustrante que siguiera aumentando su poder, aunque ¿dónde queda esa forma dorada? Es bastante parecida a la última, preguntó al aire sin recibir una respuesta. El villano estaba tan decepcionado como aterrado por el poder que Freser demostraba. Destruir todo un planeta en su forma más débil no era algo que el villano pudiera descartar por más desilusionado estuviera por su deseo. Solo le quedaba preguntarse hasta dónde llegaría su poder. Me rehúso. Freser gritó con molestia, deseo ser alto en mi transformación habitual y en mi forma final. Miró seriamente a su subordinado, pero entonces ¿por qué solo 5 centímetros? Kikono preguntó sorprendido, más te vale que no sea lo que estoy pensando. Davi miró amenazante la pantalla, no había forma de que fuera por el mismo motivo de esa mujer, ¿verdad? Volverme alto en un instante se vería poco natural. Freser habló con aparente calma para luego alzar la voz, y yo quiero que aún parezca que sigo en pleno desarrollo así, entiendo sus razones. Kikono habló mientras sus ojos sorpresa, mientras tanto, las naves seguían su curso hacia la galaxia frente a ellas mientras que las naves más pequeñas custodiaban la nave de Freser y dejaban atrás los asteroides en su camino. La pantalla se apagó dejando a los humanos con una sensación de incredulidad. Se habían enterado de tanto en poco tiempo y aun con todo eso tenían la capacidad de decepcionarse del deseo que Freser quería pedir aunque encontraban aterrador que el demonio del frío aún guardara más poder. Había destruido todo un planeta en su forma más débil, ¿qué podría ser con la más fuerte?
Espero que les haya gustado. El anciano flotó con una sonrisa en el rostro que contrastaba con los hombros encogidos y expresiones apagadas en la sala. Descansen por un momento. No quiero que se agobien. Después de sus palabras flotó hacia las puertas dejando a los humanos solos en la sala. Héroes y villanos intercambiaron miradas sin intenciones de agresión entre ellos. Sus conflictos no significaban mucho en esta sala. No puedo creer que sus deseos sean tan absurdos. Aizawa murmuró monótonamente hacia sus compañeros, que algo tan poderoso se use de esa forma es completamente ilógico. Como un hombre que se guiaba por la lógica, esto era una tontería. ¿Eso es lo que te preocupa? Present me preguntó sorprendido, no el hecho de que Freezer continúa con vida o que aparentemente existe un dios de la destrucción. Habló haciendo que su compañero le devolviera la mirada. Había olvidado eso último. Gracias por recordármelo. Aizawa contestó sarcásticamente de forma cansada. Cuando quieras, amigo. Present me no captó el sarcasmo y rodeó a su amigo con un brazo en un improvisado abrazo que molestó aún más al maestro. Del lado de los estudiantes se miraron unos a otros sin saber qué decir. Tanta información en este lapso de tiempo era una locura, pero aún así se las arreglaron para procesar la mayor parte. Entonces, Freezer tiene más poder. Izuku murmuró lo primero que se le vino a la mente en un intento por romper el silencio en la sala. No me digas, Deku. Bakugo contestó con una expresión frustrada, haciendo que el mencionado se encogiera en sí mismo con un poco de vergüenza. Hay que verle el lado bueno, no deseara la inmortalidad. Lida de subirle el ánimo en la clase. Como presidente no podría permitir que sus compañeros estuvieran en ese estado. Tienes razón, pero hay algo peor. Uraraka miró con una expresión severa a sus compañeros poniéndolos nerviosos. Se hará más alto. Sonrió de forma alegre. Jaja, supongo que sí es un poco bajito para alguien de su posición. Kirishima se rió por el comentario de la castaña. Tienen razón. Es muy enano. Jaja, Mineta se rió alegre ganándose las miradas de todos sus compañeros. ¿Por qué me miran así? Preguntó confundido teniendo que levantar la mirada para observar a sus amigos. No, por nada, contestaron al unánime sin tener ganas de destruir la autoestima de su compañero. La sala se tornó en un lugar más calmado, salvo por las transformaciones de Freezer. Esta visualización no había sido tan mala. No habían visto a un bebé siendo desterrado o a un planeta siendo destruido. Era un buen cambio, aunque ahora que lo pensaban que había sido de Broly para Gus,